Bien, hola a todos, feliz día de preparación, feliz sábado. ¿Me oís bien? ¿Hablo solo? Bienvenidos a todos. Hoy tenemos una temática apasionante y con muchas ganas, mucha ilusión. Damos paso a Mariluz para que nos dirijas tú en la presentación, la bienvenida, en la salutación, etcétera. Buenas noches, el Señor les bendice. Qué alegría poderles saludar por este medio. Un abrazo especial, un abrazo fuerte, fuerte, fuerte a todos. Rubén, buenas noches, el Señor te bendice. Saludos a Mari Carmen, abrazo especial también para ella. Carmencita, buenas noches, el Señor le bendice. Estefanía, que estará por allí también, un abrazo fuerte, el Señor le bendiga en gran manera. Un saludo para la persona que nos acompaña esta noche. No sé si se puede presentar la persona que está conectada. Tenemos un saludo muy especial para ti también, un abrazo fuerte. Que la bendición del Señor sea contigo. Un abrazo para ti también, Fernando. Gracias por todo tu apoyo en el equipo técnico. Un abrazo especial para Marce, para las niñas. Y Diego, gracias por disponerte también esta noche para compartir una vez más la palabra de nuestro Señor. Así que lo hacemos pidiendo la bendición del Señor y también les invito para que después vayamos a Deuteronomio capítulo 4. Bien, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por esta oportunidad. Te alabamos, Señor, te glorificamos y te damos muchas gracias por esta noche, por la tarde en Colombia, Señor. Gracias porque a pesar de las diferencias horarias, de horarios, tenemos la bendición y la oportunidad de entrar en comunión. Te damos gracias a ti porque tenemos estos medios que lo pueden hacer posible. Rogamos, Señor, tu bendición especial sobre esta hora. Pedimos el perdón de nuestros pecados. Pedimos, Señor, por nuestros hermanos que también se conectarán esta noche, por Neus, por la casa de Joana y por las personas que participarán. Que tu Espíritu sea con cada uno de nosotros. Pedimos tu bendición en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Leemos la palabra del Señor. Deuteronomio capítulo 4. Dice, ahora pues Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutáis, viváis, entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Versículo 6. Guardadlos pues y ponedlos por obra, que ellos serán vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos esos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos, como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Por tanto, guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. El Señor bendiga su palabra. De esta manera, damos la bienvenida. El Espíritu del Señor dirija esta reunión. Diego, te doy paso para que demos apertura esta noche. Amén. Muchas gracias, Manuel. No podías haber escogido un texto mejor para el tema de hoy. Creo que es muy oportuno, como vamos a ver. Vamos a orar. Señor, te pedimos nos ayudes a comprenderte, a experimentar
lo que quieres decirnos a través de tantos siglos, a través de tu palabra, y que sirva hoy para nuestra vida, para cada uno de los que estamos aquí y para toda esta humanidad caída que tanto te necesita. Gracias, Señor, en tu espíritu, en tu alegría y en este recogimiento hacia tu palabra pedimos tu ayuda y tu inspiración. En el nombre de Jesús le agradecemos. Amén. Bueno, está por ahí, hemos saludado por ahí más gente. Bien, bienvenidos a todos, por si me dejo a alguien, porque quiero plasmar, ya sabéis que me gustaría que tuvieseis cierta ayuda en la pantalla, y entonces yo me voy a centrar en la pantalla para que podáis seguir, como sabéis, si es desde el móvil, pues con doble clic, si es desde el ordenador, anclar la pantalla. Pero me gustaría preguntaros antes si os ha llamado la atención digamos, este pasaje de Profetas y Reyes y este título, para intentar preguntaros de quién vamos a hablar. Pensamientos lóbregos acosaban su alma de día y de noche. Para él ya no había gozo en la vida, ni paz mental, y el futuro le parecía sombrío y desesperado. Y se titula nuestra meditación El sueño en Gabón. ¿De qué estaremos hablando? Del rey Salomón. ¿Y por qué? Porque en la Biblia yo he leído que Salomón tuvo un sueño en Gabón cuando iba allí para ofrecer un altar y un sacrificio a Dios. Y esa noche él durmió en Gabón y tuvo el sueño. Exactamente. O sea, lo habéis entendido todos, ¿no? Exactamente así, porque normalmente cogemos el texto precioso que vamos a ver ahora, pero no sabemos que proviene de un sueño, o por lo menos a veces se nos olvida que el contexto realmente tuvo lugar en esa ciudad, que Samuel es la misma ciudad, la misma región donde también se parará el sol. Pero muy bien explicado. Efectivamente, tiene un sueño importante, el hombre más sabio sobre esta tierra. Y me pregunto qué maravilloso es nuestro Dios, que nos acompaña en todas las etapas de nuestra vida, en el que podría ser, en este caso, para él, como hemos visto en nuestra ayuda de nuestra queridísima hermana y nuestra gran consejera y teóloga, acompañante en la teología que buscamos, nuestra hermana White, como es una insoportable inocencia del culpable, porque en definitiva siempre tratamos de entender que bueno, que Dios lo perdona todo y que no hay pecado imperdonable, entre comillas, en el sentido de que por muy mal que nuestra vida haya sucumbido, tenemos esa esperanza. Pero claro, eso hay que vivirlo, ¿no? Y en la vida de Salomón es apasionante comprender varias de sus etapas. El texto, como mencionaba Samuel, dice así: en Gabaón, es una región de Tierra Santa, se apareció Yahvé a Salomón en el sueño de la noche. Y le dijo Elohim a él: pide lo que quieras, que yo te dé. Es una Biblia textual, tengo muchas versiones. Por cierto, yo tengo esta para que os recomiendo muy, muy bien, es la Biblia de estudio apologética, que viene muy bien. Pero Dios habla de muchas maneras, se comunica muchas formas. En este caso escoge un sueño. Habla a través de un sueño para Salomón en esta zona, y le dice, bueno, pídeme lo que quieras, ¿vale? Pídeme lo que quieras. Salomón, tenemos que intentar comprender que es la única vez en la historia en la que vamos a encontrar el reino unido, poderoso, y donde vamos a encontrar una sentencia sobre este hombre para siempre. Hubiera hecho lo que hubiera hecho, va a ser el hombre más sabio de la tierra, y nos preguntamos, pues, ¿realmente esa sabiduría le sirvió? Es decir, a él mismo, porque su insoportable inocencia de culpabilidad lo van a acompañar, pero además también lo acompañan en nuestro texto Profetas y Reyes. La vida de Salomón rebosa de advertencias. Es decir, en cierto modo nos va a ayudar a nosotros, porque siempre, absolutamente siempre, Dios, como descubrimiento y sorpresa, nos va a ayudar
en todas las dificultades que sean producto de nuestra negligencia o no, nos va a ayudar. Y aconteció que en el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del reinado de Salomón sobre Israel, comenzó él a edificar la casa de Jehová. Y la casa que el rey Salomón edificó a Jehová tenía 60 codos de largo y 20 de ancho y 30 codos de alto. Y el pórtico delante del templo de la casa tenía 20 codos de largo según la anchura de la casa, y su ancho delante de la casa era de 10 codos. E hizo a la casa ventanas anchas por dentro y estrechas por fuera. Edificó también aposentos junto a las paredes de la casa y a su alrededor, todo lo cual se apoyaba en la casa con vigas de cedro. El aposento de abajo tenía 5 codos de ancho, y el de en medio 6 codos de ancho, y el tercero 7 codos de ancho, porque por fuera había hecho paredes escalonadas alrededor de la casa para no empotrar las vigas en las paredes de la casa. La puerta del aposento de en medio estaba al lado derecho de la casa, y se subía por una escalera de caracol al aposento de en medio, y de allí al tercero. Y la casa, esto es, la parte delantera interior, tenía 40 codos. Y el lugar santísimo tenía 20 codos de largo, y 20 de ancho, y 20 de altura. E hizo también en el lugar santísimo 2 querubines de madera de olivo, cada uno de 10 codos de altura. Y puso los querubines en medio del lugar santísimo, los cuales tenían extendidas sus alas, de modo que el ala de uno tocaba una pared, y el ala del otro querubín tocaba la otra pared, y las otras 2 alas se tocaban la una a la otra en medio de la casa. Y talló todas las paredes de la casa alrededor con grabados de figuras de querubines, de palmeras y de botones de flores por dentro y por fuera. Recubrió pues de oro toda la casa hasta terminarla. Y a la entrada del lugar santísimo hizo puertas de madera de olivo, y el dintel y los postes tenían 5 esquinas. Igualmente hizo para la puerta del templo postes cuadrados de madera de olivo. Y las 2 puertas eran de madera de ciprés, y las 2 hojas de una puerta eran plegadizas, y las 2 hojas de la otra puerta también eran plegadizas. Y talló en ellas querubines y palmeras y botones de flores, y recubrió de oro laminado los grabados. Entonces hizo Salomón todos los enseres que pertenecían a la casa de Jehová, el altar de oro y la mesa también de oro, sobre la cual estaban los panes de la proposición, y 5 candeleros de oro purísimo al lado derecho, y otros 5 al lado izquierdo, delante del lugar santísimo, con las flores y las lámparas y las tenazas de oro. Y erigió estas columnas en el pórtico del templo, y cuando hubo alzado la columna del lado derecho, le puso por nombre Jaquín, y cuando hubo alzado la columna del lado izquierdo, llamó su nombre Boaz. Y puso en las cabezas de las columnas un tallado en forma de lirios, y así se acabó la obra de las columnas. Hizo asimismo un mar de bronce fundido de 10 codos de un lado al otro, perfectamente redondo, y su altura era de 5 codos, y lo ceñía alrededor un cordón de 30 codos. Descansaba sobre 12 bueyes, 3 miraban al norte, y 3 miraban al occidente, y 3 miraban al sur, y 3 miraban al oriente. Sobre esto se apoyaba el mar, y las ancas de ellos estaban hacia la parte de adentro. Y el grosor del mar era de un palmo, y su borde era labrado como el borde de un cáliz de flor de lis, y cabían en él 2000 batos. Hizo también 10 basas de bronce, siendo la longitud de cada basa de 4 codos, y la anchura de 4 codos, y de 3 codos la altura. Y sobre aquellos tableros que estaban entre las molduras había figuras de leones, y de bueyes, y de querubines, y cada basa tenía 4 ruedas de bronce, y la hechura de las ruedas era como la hechura de las ruedas de un carro. Hizo también 10 fuentes de bronce,
Cada fuente contenía 40 batos, y asentó una fuente sobre cada una de las 10 basas. Y puso 5 basas al lado derecho de la casa, y las otras 5 al lado izquierdo, y asentó el mar al lado derecho de la casa, hacia el sureste. Así se terminó toda la obra que dispuso hacer el rey Salomón para la casa de Jehová. Bien, os quiero hacer dos preguntas. Una, esta noche puede que Dios se aparezca a alguno de nosotros en sueños, ¿os imagináis? Y os pregunte, pídeme lo que quieras. Pídeme lo que quieras, Mari, pídeme lo que quieras, Fernando, se aparece Rubén, imaginad, porque esto puede ocurrir. Una pregunta, ¿qué le pedirías esta noche a Dios? ¿Qué le pedirías tú esta noche a Dios? Segunda cuestión, hemos visto cómo personajes como Jefté, personajes maravillosos para nuestra historia sagrada, tenían un pero era hijo de una ramera. En el caso de Salomón, ¿dejaríais vuestra construcción de lo más sagrado? ¿Veis ahora lo importante que es Salomón para el pueblo judío? ¿Dejáis lo más sagrado en manos del hijo de David y Betsabé? ¿Dejáis en manos del hijo del carpintero nuestra salvación? Vemos cómo es apasionante que la historia de Dios frente a la elección de sus seguidores se manifiesta a pesar de las decisiones en libertad que se escogen desgraciadamente en la vida. Salomón tiene que enfrentar a su propio hermano Adonías, que no quiere que sea ungido rey su propio hermano. Y va a comenzar por eso el mejor periodo y único en la historia de Israel, que será recordado para siempre. Salomón pedirá algo, como sabéis, en aquel sueño, sabiduría. Pero esa sabiduría lo llevó realmente a enfermar. Muy sabio no tuvo que ser, porque para pasarlo tan mal, como nos muestra el texto, ¿o acaso rebosa de advertencia su experiencia y nos puede servir hoy? ¿Por qué cayó Salomón? Tercera gran pregunta que os hago. ¿Por qué cae un hombre sabio? ¿Por qué cae un hombre al que Dios se le aparece en sueños? ¿Por qué tiene que vivir Salomón lo que tiene que vivir? En conclusión, ¿por qué pensáis vosotros que Dios escoge hombres así? Habéis visto que creó el templo, pero yo simplemente por poneros algunos datos, citaros algunos datos simplemente. También durante 7 años edifica ese templo, pero hace su casa también junto al templo en 13 años, diserta sobre naturaleza, árboles, plantas, animales, peces y reptiles. No solo es un constructor, sino también que es sabio en toda la naturaleza. De todos los pueblos y reyes de la tierra venían a escuchar su sabiduría, como nos ha leído Mariluz en la introducción, que ese era el objetivo cuando Dios escoge a un pueblo y escoge a unas personas, no es porque éstas sean mejores, sino para ayudar, para demostrar quién es Dios. Venían de todos los pueblos y reyes de la tierra a escucharle. Su sabiduría era mayor que la de los orientales y egipcios, y era una sabiduría poderosa la del pueblo oriental. Otra cosa es el uso y al final el destino y quién promueve esa sabiduría, pero era grande en todos los sentidos. Comercializó desde Egipto hasta Siria, rutas comerciales con los principales productos de su importación, como sabéis, famosas minas, reina de Saba, etcétera, etcétera, etcétera. Mirad un resumen en el libro de Reyes, capítulo 4, versículos 32 al 34. Habla de Salomón. Salomón compuso 3.000 proverbios, que se conozcan, claro, o pudo ser muchos más. Sus cantares fueron 1.005. Hay algunos libros que se pueden leer, los cánticos de Salomón, se llaman así, con ciertos poemas, no están en el canon bíblico, pero sí en la historia. También disertó, veis, aquí está en el texto, lo dice la Biblia, árboles sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo. Hisopo es algo muy fino que se utilizaba también en el sumo sacerdote y que se limpiaba después con un pincel, es muy, muy fino, la planta que nace en la pared.
la pared del templo. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles, sobre los peces. Para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de parte de todos los reyes de los países en donde había llegado la fama de su sabiduría. Un hombre sabio al que se le aparece en Gabaón Dios y le dice, pídeme un sueño. Bien, y aquí viene nuestro famoso, grandísimo texto, uno de los favoritos de muchísimas personas, hermanos. Dame un corazón comprensivo para que pueda gobernar bien a tu pueblo y sepa la diferencia entre el bien y el mal. Pero esto es un sueño. En ese sueño, y en esta época, porque para Dios es importante siempre, no en un momento determinado cuando todo va bien, sino siempre. Siempre somos de Él y nunca se va a olvidar de nosotros. Le pide algo maravilloso como es, dame sabiduría, porque Él está preocupado por su pueblo, por Israel, en el mejor momento de su vida. Conocéis bien la historia legendaria, pero como un ejemplo práctico de su sabiduría. Hace casi 3000 años reinaba sobre Israel el poderoso rey Salomón. Gobernaba con justicia y ante él se presentaban diversos casos para que los resolviera. Sucedió que dos jóvenes amigas compartían una habitación. Cada una había dado a luz a un niño, más o menos en las mismas fechas. Cierta noche, una de las madres, en forma accidental, se dio vuelta sobre su bebé y lo asfixió. Al despertar muy temprano, notó que su hijo estaba frío e inmóvil. Entonces la angustiada mujer tomó al bebé dormido de su compañera y colocó al bebé muerto en su lugar. Más tarde, cuando la otra mujer despertó, encontró al niño muerto y comenzó a lamentarse con dolor. Pero después de examinar al niño con cuidado, se dio cuenta rápidamente de que no era su hijo. Al mirar al otro lado de la habitación, ella vio cómo su compañera abrazaba fuertemente a su niño. Las dos mujeres comparecieron ante el rey, cada una afirmando ser la madre del niño vivo. «Este niño es mío», gritó una. «No, el niño muerto es el tuyo», contestó la otra. Un gran silencio cayó sobre la sala real de audiencias. Todos los ojos estaban sobre el rey Salomón. Sus siervos se preguntaban cómo resolvería el monarca aquel complicado caso. Salomón interrumpió el debate y luego de pensar un instante, le dijo a un guardia que tomara su espada, que partiera al niño en dos y que entregara una parte a cada mujer. El guardia dudó, pero ante la mirada inquisitiva de Salomón, desenvainó su afilada espada y avanzó hacia la mujer que sostenía al bebé. En ese instante la verdadera madre se arrojó a los pies del rey y suplicó: «Oh gran rey, por favor, dad a esa mujer el niño vivo y no lo matéis». Pero la otra mujer exclamó: «Ni para mí ni para ti, que partan al niño». Entonces Salomón, dirigiéndose al guardia, al tiempo que señalaba con su mano a la mujer suplicante, dijo: «Entregad el niño vivo a esta mujer y no lo matéis, ella es su madre». Bien, es evidente su famosa sabiduría. Imaginad cómo era de valorado, ¿no? No solo aplicar la ley, sino la equidad. Hoy en día se aplica la ley, pero a veces no la equidad, ¿no? Más allá de la ley, más allá de esta dificultad. Pero entonces un hombre tan sabio, un hombre tan maravilloso, un hombre que une el momento más importante en la historia de Israel, un hombre que para el pueblo judío es tan especial, del que Jesús hablará y lo veremos después, y hará una alusión como buen judío que es Jesús. ¿Por qué entonces hemos comenzado viendo que sus pensamientos en determinados momentos eran tan tristes? Mira el canon de Jamnia. Jamnia es una ciudad que está en Jerusalén, a unos 3 kilómetros, donde aproximadamente en el año 96 se reúnen para recoger los textos sagrados del Antiguo Testamento y decidir, bueno, cuáles incorporar a una especie de canon, a una especie de control sobre qué textos podrían ser sagrados o no, o los incorporamos en nuestras Biblias actuales, en el canon de Jamnia, en la reunión de Jamnia, el siglo I. Pero resulta
que se encuentran con los proverbios de Salomón, que se encuentran con el eclesiástico, el Coelet, Eclesiastés, el predicador, un libro singular, con Esther, que no menciona a Dios, y con algunas dificultades. Y dicen en el Shabbat 3V, esta fuente histórica, que los sabios quisieron ocultar el libro de Coelet, porque sus ideas se contradecían. Esto que nos parece ahora tan absurdo, hoy a veces pasa, ¿no? En nuestras propias, al compartir nuestras ideas, a veces esas contradicciones no las manejamos bien, aparentes contradicciones. Y ellos se veían que Eclesiastés, que el predicador, tenía unas contradicciones importantes. Una persona tiene que amar la vida es de Dios. Este libro no nos parece que tenga que incorporarse en la Torá, que tenga que incorporarse en nuestros libros sagrados, que finalmente se incorporó, como sabéis muy bien qué pasó al final, se incorporaron. Así que tenemos entonces la idea de que, bueno, Dios por un lado parece obrar de una manera distinta o en dificultades a la que nosotros tenemos. En el Eclesiastés encontramos a un Salomón totalmente abatido. ¿Qué ocurre? Profetas y Reyes, páginas 58 y 59. Los últimos escritos de Salomón revelan que él fue comprendiendo cada vez mejor cuán mala había sido su conducta y dedicó atención especial a exhortar a la juventud acerca de la posibilidad de caer en los errores que le habían hecho malgastar inútilmente los dones más preciosos del cielo. Con pesar y vergüenza, confesó que en la flor de la vida, cuando debiera haber hallado en Dios consuelo, apoyo, vida, se apartó de la luz del cielo y de la sabiduría de Dios y reemplazó el culto de Jehová por la idolatría. O sea, un hombre tan sabio, con tantos dones, tan cerca de Dios, abrazó la idolatría. Y lo reconoce y nos advierte. La vida de Salomón está llena de advertencias. Pero la historia para Dios no es partida como aquellos niños que te cortan la parte en la que no estás bien y se quedan con esa parte bonita. No, la parte para Dios es todo Salomón. Cuando él redacta esta parte de su vida y escribe, aborrecí entonces la vida, pues cuanto se hace en ella me resultaba repugnante. Realmente todo es absurdo, es correr tras el viento. Hombre, Salomón, tú lo tenías todo. Poder, riqueza, sabiduría, a Dios, tú no tienes ningún derecho a aborrecer la vida, porque mira cómo estamos nosotros, a nosotros nos faltan muchas de las cosas que tú no valoraste. Así que, maestro Salomón, ¿por qué tienes la desfachatez de quejarte por la vida cuando en sueños nuestro buen Dios te dio todo lo que le pediste? Parafraseando, en la iglesia encuentro que me encuentro libre para hacerlo. Pero esta parte es real. Mirad, profetas y reyes, pensamientos lóbregos acosaban su alma de día y de noche. Para él ya no había gozo en la vida ni paz mental y el futuro le parecía sombrío y desesperado. Un hombre sabio. Después de haber sido uno de los mayores reyes que hayan empuñado el cetro es el bastón, el poder, Salomón se transformó en licencioso, instrumento y esclavo de otros. Su carácter, una vez noble y viril, se troncó en enervado y afeminado. Su fe en el Dios viviente quedó suplantada por dudas ateas. La incredulidad destruía su felicidad, debilitaba sus principios y degradaba su vida. La justicia y magnanimidad de la primera parte de su reinado se transformarán en despotismo y tiranía. Para Dios, el mismo Salomón, y no le va a retirar la sabiduría nunca, sino que va a aprovechar parte de su vida para enseñarnos a nosotros. Es un personaje único. Prácticamente podemos decir que Salomón probó todo lo habido y por haber en la idolatría de ese momento, en las
desventajas de violentar la ley en todo. Por eso incluso llega hasta, podrían hacer las mayores barbaridades que podríamos imaginar. Tan gradual, continuó Profetas y Reyes, fue la apostasía de Salomón, gradual, que antes de que él se diera cuenta de ello se había extraviado lejos de Dios. Casi imperceptiblemente comenzó a confiar cada vez menos en la dirección y bendición divinas y cada vez más en su propia fuerza. Poco a poco fue rehusando a Dios la obediencia inquebrantable que debía hacer de Israel un pueblo peculiar, como ha leído de nuevo Mariluz, y conformándose cada vez más estrechamente a las costumbres de las naciones circundantes que nunca van a traer nada bueno, nuestro querido enemigo, nuestro odiado enemigo, que aparece siempre imitando a Dios. Cediendo a las tentaciones que acompañaban sus éxitos y sus honores, se olvidó de la fuente de su prosperidad. Así que, imperceptiblemente, gradualmente, es una advertencia también para nosotros. Y despertando como de un sueño al oír la sentencia de juicio, página 56, pronunciada contra él y su casa, Salomón sintió los reproches de su conciencia y empezó a ver lo que verdaderamente significaba su locura. Afligido en su espíritu y teniendo la mente y el cuerpo debilitados, se apartó cansado y sediento de las cisternas rotas de la tierra para beber nuevamente en la fuente de la vida. Al fin, la disciplina del sufrimiento realizó su obra en su favor. Durante mucho tiempo le había acosado el temor de la ruina absoluta que experimentaría si no podía apartarse de su locura. Pero discernió finalmente un rayo de esperanza en el mensaje que se le había dado. Dios no le había cortado por completo, sino que estaba dispuesto a librarle de una servidumbre más cruel que la tumba, servidumbre de la cual él mismo no podía librarse. Y es ahí donde nos llega nuestro Eclesiastés. Y es ahí donde tenemos que ver la experiencia caída de Salomón, y real, no oculta en la Biblia, sino como una señal para nosotros de las posibilidades. Él, que lo tenía todo, también sucumbió. Vanidad de vanidades. El hombre más sabio de la tierra pierde casi la vida en una depresión profunda. Es importante para Israel Salomón, y es importante para nosotros, sobre todo que no juzguemos al caído. Mejor comprendámosle, ayudémosle a levantarse, porque mañana podríamos ser nosotros. A mí nunca me pasará, esto solo, no, si yo tuviera los recursos que tenía Salomón. Pero lo cierto es que los grandes hombres y mujeres de Dios han vivido y vivirán amenazados por nuestro enemigo, que siempre va a buscar esa destrucción, y destruyendo a Salomón destruía a su pueblo, rajaba a Israel y se dividió el reino y se introdujo realmente los mensajes contrarios a Deuteronomio. Pero observad en todo su libro de Eclesiastés cuando él realmente encuentra la verdadera sabiduría. En los capítulos 1, 13 al 26, veis que habla vi, dije, busqué, hice, di mi corazón, etc. Y a partir de los capítulos 3, es como tiene una experiencia, he conocido, he visto, decisiones acertadas, decisiones erróneas o decisiones que nunca tomo. Pero lo cierto es que no podemos esperar que todos entiendan tu viaje, especialmente tu camino, especialmente si nunca han tenido que recorrerlo. Es difícil comprender por qué Salomón cae, porque a veces nosotros no vivimos las mismas experiencias. Pero Salomón nos dejó algo muy importante en la literatura sapiencial hebrea, en términos gramaticales, pero sobre todo en términos de experiencia de vida, de experiencia espiritual. La vida espiritual no es la parte X de nuestro momento, sino es toda ella, y el pensamiento dialéctico que nos deja Salomón es fundamental. ¿Qué es el pensamiento dialéctico? ¿Qué significa un pensamiento dialéctico? Que llega hasta Pablo, llega hasta Jesús, en lo que ellos conocen como mayéutica. Es la
comprensión de su sabiduría, en su sabiduría, de lo que le está ocurriendo, de lo que ha vivido, porque al fin y al cabo llega a aborrecer la vida, y eso está ahí escrito. Todo le parece repugnante, nada le satisface, está a punto de arrojar finalmente la toalla, y en ese pensamiento dialéctico nos dice también más adelante: sean siempre blancos tus vestidos sin que no falte nunca el perfume en tus cabellos, ¿no? Qué bonita expresión, ahora sobre todo que discutimos en pequeñas cosas que no van a ningún sitio. Aquí en esta grandísima expresión metafórica, que no falte perfume, es decir, no, alegra tu vida, no, por supuesto, cuídate, fijad qué hermosa sentencia: goza de la vida con la mujer amada cada día, de la fugaz existencia que Dios te ha dado en este mundo. Cada uno de tus absurdos, pero no es porque sean negativos estos días, sino porque son días en los que no escuchas, sordera, absurdo de no escuchar. Esto es lo que te ha tocado en todos tus afanes en este mundo, y el fin de este asunto es que ya se ha escuchado todo, se ha oído todo, por lo tanto, concluye: teme, respeta, valora, cuida pues a Dios, cumple sus mandamientos, que es Deuteronomio, porque esto es todo para el hombre. Haríamos bien en entender la experiencia de Salomón y hacerla nuestra. Finalmente está entregándonos algo. No solo comercializó e hizo del reino de Israel un reino poderoso, no solo fue un hombre valorado y respetado y sabio, al que Dios le dio la mayor sabiduría, y hoy se sigue hablando así: eres más sabio que Salomón, al que Dios lo bendijo y al que Dios le dio lo que le pidió y muchos dones, sino que al final de sus días, cuando se aparta, y lo hemos visto claramente, y cómo se produce esa apostasía gradualmente, al final incluso hasta esa experiencia nos llega a nosotros. Mi pregunta hoy, o mi búsqueda de la aplicación de Salomón en lo que denominó la consagración del caído. ¿Salomón fue un hombre consagrado? Salomón es un hombre absolutamente necesario en tu vida espiritual y en la mía. Y sin él no tendrían sentido muchas de los intentos de enseñanza que Dios quiere. Claro que ese periodo de la vida de Salomón nunca debió haber existido, pero existió. Y la realidad hace más grande la fe. Me buscaréis y me hallaréis cuando me buscaréis de todo vuestro corazón. Ya veíamos que a veces no lo buscamos de todo corazón, fingimos que lo buscamos, pero no lo buscamos. Debemos dar a Dios todo el corazón, o de otra manera, el cambio que se ha de efectuar en nosotros y por el cual hemos de ser transformados conforme a su semejanza, jamás se realizará. Salomón está viviendo esto, no funciona, llega a aborrecer la vida porque no ha entregado a Dios todo. Imaginad, claro, todas las posesiones que él tenía, las dificultades que tenía de su propio orgullo, de sus propias habilidades sociales, de su propia apostasía y de su propia idolatría. A veces nos creemos que no, que la idolatría es muy negativa. La idolatría es atractiva, si no, no se caería. La traición nunca va a venir del enemigo, va a venir de tu propia confianza en ti y olvidar lo que hemos abierto esta iglesia, de acordarse para no olvidar nunca lo que Dios ha hecho. El Espíritu Santo describe nuestra condición en palabras como estas: muertos en las transgresiones y los pecados. Estamos muertos en las transgresiones y los pecados. Dios quiere sanarnos y liberarnos. Debemos entregarnos a Él enteramente. La guerra contra nosotros mismos es la batalla más grande que jamás hayamos tenido. Esa batalla que me imagino tantas veces planteó Salomón en su dialéctica, en su tremenda sabiduría, ¿no? Perdido en sí mismo, perdido en su tremendo don. Casi podríamos decir, pues no le hubieras concedido, Señor. Siempre estamos cuestionando a Dios, no le hubieras concedido sabiduría, pero bueno, vamos a ver. Sois mis criaturas, tenéis que vivir estas experiencias. Yo nunca las quise, son experiencias que
advierten del peligro que pueda suponer para cada uno de nosotros la idolatría. Dios no fuerza la voluntad de sus criaturas. Él no puede aceptar un homenaje que no se le dé voluntaria e inteligentemente. Es decir, no vale una religión que no sea sincera, que no sea honesta. Vayamos a Dios voluntariamente y confiadamente sabiendo que Él nos salvará. Esto Salomón no lo podía comprender bien porque había hecho tales barbaridades contrarias a su pacto, a ese sueño, que la culpabilidad recorría en su vida, la insoportable inocencia, porque para Dios lo podría perdonar, la insoportable inocencia del culpable, ¿no? Señor, pero ¿cómo he hecho estas cosas tan terribles? Y es difícil volver cuando uno ha caído, ¿no?, en Egipto de nuevo. No es el designio del Creador. Él desea que el hombre, que es la obra maestra de su poder creador, alcance el más alto desarrollo posible. Nos presenta la gloriosa altura a la cual quiere elevarnos mediante su gracia y nos invita a entregarnos a Él a fin de que pueda hacer su voluntad en nosotros. Si hay interrupciones, nos volverá a recoger, pero el objetivo de nuestro querido Jesús no es que caigamos. Tiene mucho para darnos, mucho para ofrecernos. Al consagrarnos entonces a Dios, debemos necesariamente abandonar todo aquello que nos separe de Él. No es que se condiciona nuestra relación, nada lo condiciona, nada, no hay, para Dios, con lo que quiere hacer con nosotros, no hay nada que lo vaya a limitar, pero obviamente, o vamos en serio, o no funcionará la consagración. No hablamos de la salvación, porque finalmente Salomón, en esa consagración cayó, se apartó, pero es salvado. Hablamos de vivir en sintonía y de disfrutar de nuestro Dios, de disfrutar de lo que creemos, no de quedarnos en una etapa solamente, y qué bien, y qué bonito, sino de vivir hoy el Evangelio. Así pues, cada uno de vosotros que no renuncia a todo cuanto posee, no puede ser mi discípulo, o no puede vivir lo que queremos hacer juntos. Debemos dejar todo lo que nos aleje del corazón de Dios. Los tesoros son el ídolo de muchos, el amor al dinero, el deseo de las riquezas son la cadena de oro que los tienen sujetos a Satanás. Otros adoran la reputación y los honores del mundo, una vida de comodidad egoísta, libre de responsabilidades, es el ídolo de otros. Y debemos romper esos lazos de servidumbre. No podemos consagrar una parte de nuestro corazón al Señor y la otra al mundo. Cuando Cristo mora en el corazón, el alma está tan llena de su amor, del gozo de su comunión, que se une a Él. Con los transgresores fue contado, y Él mismo llevó el pecado de muchos, y por los transgresores intercedió. La deuda está pagada. La experiencia de Salomón puede ser nuestra experiencia en un momento determinado. Pero en cualquier caso tenemos la oportunidad hoy, tal vez de renunciar a idolatrías que nos separan en cierto modo de Dios, pero que además impiden lo que Él quiere hacer con nosotros, que es grandioso. Como hizo con Salomón, incluso en su caída y en su apostasía. Espero que la experiencia de este grandísimo rey, de este hombre sabio, pueda ser también una experiencia para nosotros. No es fácil volver cuando uno ha caído. Sobre todo cuando uno ha llegado tan lejos como llegó Salomón, nadie ha llegado a construir ese templo. Es complicado cuando uno ha caído de tan alto hacia abajo, volver a resurgir. Y cuando lo ha perdido todo, nunca lo pierdes todo, evidentemente, pero en estos casos llega prácticamente a aborrecer la vida. El ser humano no lo entiende, dice, no, esto no es de Dios porque la vida debe ser maravillosa. Para Dios sí, porque Dios entiende tu situación y entiende la mía.
Considerad los lirios del campo, decía Jesús, cómo se visten maravillosos, preciosos, un lirio. Ni Salomón en toda su gloria se viste como este lirio, llega a pronunciar Jesús. Aquí me tenéis, más grande que Salomón. Y Jesús va recogiendo las experiencias de todos nosotros, también unidos en el mismo espíritu, la misma esencia. ¿Quieres tomar una decisión? Es hora de que disfrutes ya de tu fe. Es incoherente. Tal vez Salomón llegó a esa conclusión. No voy a ser tuyo, Dios, haciendo estas cosas. Prefiero apartarme y probar todo para aborrecer la vida y finalmente decir, no, lo más sensato, lo mejor es respetar a Dios, cuidar sus mandamientos. Pero es hora de que demos un paso más. Es hora de que tomemos la decisión de disfrutar de nuestra fe. No ya de quedarnos si creo o no creo en ti, Señor, si creo en tu sacrificio o no. Es hora de consagrarme. Hay formas de consagrarme. Hay formas en las que tú quieres moldear ya nuestra vida. Tenemos que ir un paso más adelante para comprender, buscar, saber qué es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Entre muchos de sus proverbios he escogido este, de sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Amoroso Señor Dios y Padre nuestro, aquí reunidos en tu nombre, aquí estás tú con nosotros, hablándonos a nuestro corazón. Señor, la historia de tu rescate, de tu creación y tu redención se ha escrito a través de la sangre de un inocente para superar la culpabilidad y el dolor de las consecuencias de nuestras decisiones. Heredamos, Señor, la pecaminosidad y vivimos caídos. Señor, queremos aprender de Salomón, de sus advertencias, aprender para no cometer los mismos errores que él, porque nos ha dejado ese legado, esa esperanza, pero el dolor y el sufrimiento que llega a experimentar no es algo que tú quieras para nosotros y no lo queremos. Por eso te rogamos y te pedimos que nos ayudes a consagrarnos, a tomar decisiones para disfrutar de tu fe, para vivir entre los parámetros de la maravillosa ley dada hace tanto tiempo, para nuestro bienestar, para que nos vaya bien. Señor, te ruego que esta noche también sueñes con nosotros y quizá nos hables esta noche a cada uno de nosotros y nos preguntes, ¿qué queremos? ¿Qué podemos pedirte, Señor? ¿Qué nos dejas pedirte? Padre, tú eres lo más importante para nosotros y así te lo manifestamos. Que tu Espíritu dirija este grupo hoy y siempre y gracias por tu inmenso amor en el nombre de Jesús. Amén. Bueno.